Un agrado estar nuevamente con ustedes aquí en TVU haciendo región. Hoy día vamos a abordar la reforma laboral, un tema complejo. Y podemos señalar como entrada que el enrarecido ambiente político inmerso en la judicialización de temas empresariales que afectan a numerosos integrantes de dicho segmento social no ha hecho olvidar del todo la reforma laboral, otra materia relevante del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Hay quienes la critican por tratarse, estamos hablando de la reforma, principalmente de una reforma sindical, señalan, alejándose de las reivindicaciones específicas que el mundo del trabajo reclama. Hay otros que señalan que las atribuciones al nuevo sindicalismo creará problemas de tal gravedad que la empresa, principalmente la mediana y pequeña, no estará en condiciones de sobrevivir. Para abordar esta materia contamos con la abogada y académica de la Universidad del Desarrollo y en el pasado reciente también de nuestra Universidad de Concepción y otras universidades, Ana María Díaz, quien aparte de publicaciones especializadas, se ha desempeñado como relatora de la Academia Judicial, que forma los jueces, que forma los ministros, ¿no es cierto? Y también contamos en esta oportunidad con la vasta experiencia del ingeniero Mario Sequel Santana. Él fue gerente general de Huachipato, de Huachipato, y actualmente es director de la Compañía Cerro Pacífico, Sociedad Anónima. Y hay que mencionarlo, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción Delegación Regional. Vamos de inmediato entonces al tema que nos trae. Y Ana María, yo quisiera de inmediato consultarte para partir contigo y se incorpora en cualquier momento Mario, la característica fundamental de esta proposición, de este mensaje que ha enviado la presidenta al Parlamento. Yo señalé estas dos características que se discuten: una reforma sindical, una reforma de pronto que no contiene los elementos necesarios para ser una reforma realmente laboral, como dicen algunos trabajadores. Cuéntanos. A ver, bueno, mucho se alude a que esta sería una reforma sindical más que propiamente laboral, dada, ¿cierto?, la forma en que el legislador está considerando todo el proceso de la negociación colectiva en cuanto a que deja como sujeto exclusivo de la representación en este proceso a los trabajadores sindicalizados, marginando de esta negociación a trabajadores que no formen parte de un sindicato. Por eso se dice es una reforma más sindical, es decir, está hecha hacia los sindicatos. Ahora, yo discrepo un poco de este concepto. Yo digo, no es una reforma sindical, porque para quienes hemos tenido contacto permanente con sindicatos, no necesariamente esta es la reforma que los mismos trabajadores sindicalizados quieren. Es decir, en el fondo, aquí se concentra gran parte del poder negociador en los sindicatos, pero quitando poder negociador a quienes no deseen sindicalizarse. Y en ese sentido incluso se piensa que debieran haber algunos requerimientos ante el Tribunal Constitucional una vez que se apruebe la ley, porque de qué manera se está respetando la libertad también de negociar los contratos de trabajadores que no forman parte de una agrupación. Dicho sea de paso, los no sindicalizados no pueden negociar directamente con el empleador y eventualmente tampoco pueden, en definitiva, verse beneficiados una vez terminada el proceso de negociación, beneficiados más allá de lo que ha obtenido la negociación sindical. Claro, el punto es que los trabajadores no sindicalizados van a poder, si el sindicato así lo acepta, recibir los beneficios de un contrato colectivo que negoció el sindicato. ¿Puede no aceptarlo? ¿Ah? ¿Puede no aceptarlo? El sindicato puede no aceptarlo. Obviamente, el sindicato puede aceptarlo con condiciones, que paguen el 100% de la cuota sindical, etcétera. Por lo tanto, ellos podrían recibir los beneficios si se sindicalizan o si cotizan lo que el sindicato haya exigido. Pero el punto está
en que si el trabajador quiere mantener su independencia, ese trabajador, cuando quiera negociar condiciones individuales, se va a encontrar con un empleador que va a decir, a ver, si te pago lo mismo que le estoy dando a los trabajadores sindicalizados, va a resultar que es una práctica desleal porque el sindicato debió autorizarlo. Si le paga más, va a ser una práctica desleal porque se va a establecer o se va a llegar probablemente a resolver que el hecho de darle más es consecuencia de una discriminación por causa sindical. Y lo otro que puede pasar es que sencillamente diga, no, solo puedo ofrecerte menos que, para no tener riesgo de ser calificado esto como una práctica desleal. Y en ese sentido, yo encuentro que eso es tremendamente peligroso, porque de alguna manera evita que los empleadores puedan premiar ese esfuerzo individual que hace un trabajador a la productividad de la empresa. Es decir, el trabajador que se esfuerza, que entrega lo mejor de sí para que hacer bien su trabajo, también espera recompensas similares. Y si no va a poder obtenerlas porque no es parte del sindicato, también estamos afectando a ese trabajador. Esto es bien distinto a tu época, Mario, y yo me imagino en el periodo en que tú estuviste a cargo estuviste en las negociaciones, muchas negociaciones en Huachipato, ahí habían sindicatos poderosos, indudablemente, y tenían las características que ya no van a haber con posterioridad a esta reforma, si es que se aprueba. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, lo que yo podría señalar es que todos estamos conscientes en el país de que hay necesidad de reforma, así como la educación, también en materia laboral, la necesidad de reforma que modernicen nuestro sistema. El Código del Trabajo nunca, en los últimos 30 años, no ha sido tocado, entonces con pequeños cambios, pero que no son significativos. Y lo que uno esperaba es que esta nueva reforma laboral, que modifica el Código del Trabajo, fuera algo más innovador, más moderno, más concentrado en los desafíos que el país hoy día tiene, y no que conforme un conjunto de decisiones que no tocan lo básico que necesita el país actualmente para desarrollarse, crecer, seguir siendo competitivo, particularmente el tema de las mujeres, la incorporación en el trabajo de las mujeres, los jóvenes, que con esta ley no tienen muchas posibilidades, los jóvenes, los ISIS, los que no trabajan ni estudian, tienen menos acceso hoy día al trabajo, van a tener que contar, porque está hecho para trabajadores permanentes y sindicalizados, y que consecuentemente su afán siempre va a ser proteger su trabajo, lo cual es natural. Pero tal vez lo que más preocupa es el concepto con que fue el mensaje que acompaña la ley. Dice textualmente, existe contundente evidencia de que las relaciones laborales están caracterizadas por la falta de confianza y de colaboración. Te digo que en mis 40 años que trabajé en la CAP y los años que he seguido participando en otras actividades industriales, este aspecto de las negociaciones y que haya desconfianza, falta de confianza y colaboración, yo por lo menos no la he visto. Conflictos hay, porque lógicamente siempre cuando tú pones dos posiciones podemos llevar discusiones, conflictos, pero desconfianza no es el ánimo que rodea generalmente en las empresas. Me refiero yo a las empresas que tienen sindicatos con una formación, porque esto lleva a la exigencia de que tenemos que formar dirigentes capaces de ser presentados para negociar colectivamente, levantar convenios colectivos, y eso un dirigente sindical no se improvisa, no se crea. Entonces nosotros creemos que esta situación. Ahora, lo que se señalaba aquí, el reconocimiento en efecto, en las empresas grandes hay reconocimientos que se hacen por accidentes, se cumplen metas de accidentes y vienen reconocimientos a las personas, se cumplen estándares de reconocimiento de la calidad conceptualmente, que muchas veces no están en los convenios colectivos porque son objetos
de un reconocimiento que la empresa hace por lograr ciertas metas que la misma empresa se fija. Entonces, yo creo que esos exordios, como el que tú has mencionado, obedecen al momento probablemente bastante confuso, quizás agresivo, que se vive en el ambiente social de esta época. Pero parece interesante, me imagino que tú compartes en alguna medida lo que ha dicho Mario. Ahora, además de el mundo empresarial, se suma ahora, no alcancé a escuchar en una conversación que tuvimos en la mañana, si también se incorpora a negociación colectiva o piensa incorporarse el sector público, que no negocia normalmente, y dicho sea de paso, se le da mucha importancia a la Central Unitaria de Trabajadores en esta presentación que ha trabajado directamente con el gobierno, y es precisamente en el sector público donde ella se nutre principalmente de sus adherentes, porque representa en el ámbito global un porcentaje cercano al 10% sí, solamente. El sector privado. ¿Sí? Claro, y el resto fundamentalmente el sector público. Claro. Cuéntanos. Pero, a ver, en relación a la negociación colectiva en el sector público, hace muchos años que se viene hablando de la posibilidad de incorporar al sector público a la negociación colectiva. Y la verdad es que ha habido algunos intentos de avanzar en ese sentido, pero, a ver, hay quienes dicen que no hay negociación colectiva en el sector público porque los propios dirigentes de las organizaciones de trabajadores del sector público probablemente no tienen mucho interés en esta legislación. ¿Por qué razón? Porque la legislación que regula la negociación colectiva en el sector privado, y probablemente algo similar pasaría en el sector público, establece muchos procedimientos y reglas para ir encauzando el proceso. Hoy día, el sector que más negocia y que más conflicto probablemente tiene a raíz de los días de paralización y servicios que dejan de prestarse es precisamente el sector público. Es decir, el sector público es posible que no eche de menos una legislación sobre negociación colectiva. Es decir, ha pasado mucha agua bajo el puente desde que este tema se discute y no vemos por qué razón no se llega a una legislación en definitiva. Que no se ha incluido en este proyecto no está considerado, pero es parte de, supuestamente, del debate. Claro. Yo tengo mis reservas sobre el punto y tiendo a pensar que probablemente no va a ser esto algo que vaya a concluir muy pronto. Como digo, los trabajadores del sector público saben que negocian, que tienen huelga sin regulación alguna. Entonces, no es su interés principal. Bueno, hay una serie de inquietudes, dicho sea de paso, Mario, no sé, en la época en que tú estuviste a cargo de CAP, más bien de Huachipato, la verdad es que podían haber reemplazos de trabajadores durante la paralización de la obra, durante la huelga. Sí. Y no sé si se concretaron ahí, aunque tú señalabas, Ana María, de que no era muy común que hubiera el reemplazo, porque el reemplazo ya no tenía las habilidades del reemplazado. Sí. Hay dos fases, ¿ah? Una es lo que es el corazón de la empresa, el core business, que se llama, de donde está la producción basada, y lo otro son los servicios que a veces son externos y que también tienen a veces sus líneas propias de conflicto. La externalidad. La externalidad. Pero en relación a lo que es directo de la empresa, evidentemente que no hubo nunca reemplazo durante la huelga, excepto en aquellas actividades que se consideraban esenciales, no solamente para la comunidad. Recordemos que la planta de Coque, por ejemplo, producía el gas en una unidad que no puede parar porque produce gas, y el gas para Concepción, mucho tiempo. Ciudad. Hay unidades como los Altos Hornos que no pueden detenerse por razones operativas, sino crean un gran daño a la operación, y consecuentemente habían unidades de generación eléctrica o de administración de distribución eléctrica
que necesitaban turnos especiales y se acordaba con los sindicatos emergencia. aquellas unidades y se asignaban las personas que podían trabajar. Así que eso, pero evidentemente, ya, claro, a veces la cosa se enfurecía mucho, hubo también periodos en que estas situaciones llegaban a no permitir el acceso cerrando las puertas y poniéndose ahí la tradicional protesta con ruido, con bombo y con platillo, pero no pasaban más allá de ser manifestaciones espontáneas así de Salvo los trabajadores. alguna que otra rara ocasión. Alguna otra rara que a mí ocasión. yo Sí. recuerdo. Pero en definitiva, Ana María, el reemplazo no está permitido. Incluso tampoco está permitido lo que dice Mario de hostigar a aquellos que eventualmente estén manifestándose en el acceso a la empresa, sí. digamos. Y por otra parte, tampoco se podría con personal de la propia empresa. Digamos, sustituir Claro. a los que en definitiva están en paralización. Efectivamente. Lo que pasa es que aquí ha habido una evolución en el último tiempo en cuanto a que la Corte Suprema se ha pronunciado en algunos últimos fallos diciendo que es absolutamente ilegal no solo el reemplazo con trabajadores contratados como tales, sino también cuando se reemplaza en la función. Ya, es decir, un trabajador hace parte del trabajo de otro que se encuentra paralizado. La verdad es que eso no fue el sentido de la ley como estaba y todavía está vigente. Yo siempre he discrepado de una tesis que en su momento sostuvo la Dirección del Trabajo y que ahora la repite la Corte Suprema y dice no, todo reemplazo es ilegal, con personal contratado o con personal dependiente de la misma empresa. Porque al ser así, dice, se le quita toda utilidad a la huelga. Sin embargo, para mi gusto, ese argumento es falaz, porque si los trabajadores de la propia empresa están realizando funciones de aquellos que están paralizados, o están dejando de hacer las suyas, o están haciendo a media las suyas y a media las del otro. Y por lo tanto, de todas maneras, hay una pérdida de productividad en esa empresa. Por lo tanto, decir que en esos casos también la huelga no tiene valor es, para mi gusto, negar la productividad de esos trabajadores. Ana María, dicho sea de paso, a propósito de algo que señalaba Mario, que dice relación con los grados de confianza que hay entre el empleador y el trabajador, digamos. Tú has desarrollado actividades profesionales como abogado, tanto representando al mundo sindical, como también al mundo empresarial, Sí. así que tienes una visión de los dos mundos, por decirlo así, o de aquellas partes que eventualmente se enfrentan en este proceso de negociación. La aseveración de Mario en el sentido de que normalmente hay una suerte de confianza y de una relación bastante aceptable. ¿Qué te parece? Yo coincido con Mario en el sentido de que efectivamente cuando hay una negociación en que los trabajadores, los dirigentes tienen preparación, conocen efectivamente sus derechos, se informan acerca de la situación de la empresa, etcétera, y la empresa también tiene una relación de habitual, no negociación, sino de compartir cada cierto tiempo reuniones con sus dirigentes para conocer la situación en que están, estas negociaciones no tienen problemas. O sea, como toda negociación siempre implica alguien quiere un poco más, un poco menos, en fin, pero es parte de cualquier proceso de negociación. ¿Ya? Sí. El problema está cuando los dirigentes no están debidamente capacitados para enfrentar un proceso, porque en ese caso lo que sucede es que se transforma en una petición de algo que puede ser enteramente ajeno a la situación de la empresa y por su parte la actitud que va a encontrar al otro lado es de absoluta negación, porque el empleador siente que le están pidiendo algo que resulta casi imposible. Entonces ahí nos encontramos con estas negociaciones conflictivas que indudablemente hay responsabilidades de ambas partes, trabajadores y empleadores, pero esto tiene mucho que ver con la educación en cuanto a negociación de los trabajadores también. Me traes a recuerdo un tema que quiero plantearlo de inmediato, Mario. ¿Tú te acuerdas que en Huachipato había una sección en el ámbito de las remuneraciones, el peguerol,
privados, ¿no es cierto? ¿Ah? Y tú señalabas que una de las cuestiones que al parecer van a cambiar va a ser digamos, la entrega de información amplia respecto a las remuneraciones de todos los trabajadores. O sea que todos los trabajadores van a saber lo que gana uno o el otro. Esto es bastante revolucionario para mi gusto, porque siempre en el ser humano empiezan los celos, por qué este gana más que yo. Incluso en este momento había una discusión en el mundo deportivo, futbolístico, a un jugador de fútbol muy destacado en Chile, se dio a conocer lo que ganaba, provocando una situación de conflicto dentro de su propio equipo y dentro de él. Cuando repartió la torta el capitán de la selección, a uno le dio más y a otro le dio más que otro, y uno dice, ¿y por qué este gana más que yo? Cuéntanos y tú también tu experiencia. Mi experiencia. Bueno, en primer lugar, reiterar un concepto. La verdad es que hoy día de explotados y explotadores corresponde un lenguaje que ya no existe en este país. No podría existir en un modelo de economía abierta como el nuestro, en que los trabajadores, las personas, son tratados todos con dignidad. No digo que no hayan casos, evidentemente siempre van a haber casos, así como hay maltrato contra los animales, que no debería ser, también hay maltrato a veces o maneras poco generosas, pero de ahí a sostener cosas como, por ejemplo, que la actividad sindical está criminalizada, yo creo que no corresponde el dicho como se ha estado repitiendo, porque sí, habría que criminalizar todas las actividades, la de los políticos habría que criminalizarla también, los empresarios están criminalizados por siempre. Entonces, si no entendemos cuál es el lenguaje con el que tenemos que llevar a cabo las relaciones laborales del futuro con miras, ¿no es cierto?, a la trascendencia de la empresa, a la sustentabilidad de las empresas, la relación entre el gobierno y los trabajadores, mal vamos a llegar a acuerdos. Yo creo que, tocando este tema que se señala, esta conflictividad va a llegar a cosas como la que tú señalas, es decir, mire, usted tiene que entregar los datos, los antecedentes, para que los trabajadores tengan, o las peticiones que se van a hacer en el convenio, estén de acuerdo a la realidad de la empresa, porque ese es el concepto. Yo no puedo dar más porque este negocio no puede dar más, ¿no? Y aquí están los datos, las ventas, las compras, lo que gastamos, Entonces, si ya entramos a pedir y decir, bueno, ¿y cuánto gana el gerente? ¿Cuánto gana el ayudante del gerente? Ya es meterse en cosas, no sé, por lo menos yo no estaría en condiciones, no lo podría aceptar. Y eso va a llevar justamente a que, si lo acepto en la inspección del trabajo, porque ahí terminan estas cosas, ahí se empieza a decir, empiezan a meterse los abogados, pues se dicen que este proyecto de ley va a dar más trabajo a los abogados que a ningún otro profesional, porque se van a... Bueno, la verdad es que yo no creo que la ley esté hecha para que los abogados ganen con la reforma. Yo soy abogado, estoy muy honrada de mi profesión. Sin embargo, en función de la pregunta que tú hacías, yo siempre he encontrado muy relevante que las empresas deban entregar mucha información sobre resultados, balances, etcétera, para poder negociar en forma madura, en forma responsable, seria. Sin embargo, esta incorporación que hace la ley ahora de la obligación de entregar nominativamente las rentas de todos los trabajadores de la empresa, sean o no sindicalizados, eso me parece que es un exceso, porque indudablemente que, bueno, aquí hay una distinción según el tamaño de la empresa. En las empresas medianas y pequeñas lo que se exige es entregar la remuneración de cargos, pero es re fácil identificar los cargos. Y en ese sentido yo pienso que esto, precisamente lo que va a generar es un ánimo de mayor conflictividad, porque tal vez los trabajadores en muchos casos no van a poder entender que una renta de un gerente, por ejemplo, de un cargo X, tiene que ver con lo que el mercado está pagando en ese nivel, y que si la empresa tiene que llegar a pagar esto, está también tratando de
conseguir una persona que sea eficiente para el cargo, para las responsabilidades que tiene y que no se lo levante la empresa de la competencia. Claro. Entonces, aquí hay un tema que para mi gusto no enriquece la negociación, porque los trabajadores igual tienen los costos globales de mano de obra, pero el hecho de decir Pedro Pérez gana tanto, creo que no ayuda al debate. Bueno, estamos llegando al término del primer bloque y les quiero dejar para el segundo, para que no se me olvide, esto de la, para mí, necesaria asociatividad entre el mundo empresarial y el mundo laboral, porque ambos se unen para repartirse los beneficios de este esfuerzo común. Y a ese respecto me gustaría después consultarte en relación a qué participación tiene el mundo laboral en la gestión de la empresa. En algún momento se dio el caso, y en algunas entidades está, particularmente el sector público, de que hay dirigentes sindicales que forman parte del directorio de las empresas. Pero lo vamos a dejar para el segundo bloque y por el momento vamos a dar a conocer el libro que nos sugiere Jorge Jiménez Arriola, de Librería Estudio, ahí en la Galería Italia, en la capital regional, Concepción, entre Rengo y Lincoyán, entre Barros Arana y O'Higgins. Lo voy a mostrar acá. Lanza Internacional de Eduardo Labarca, ahí lo tienen. Lanza Internacional. De hecho, ha salido en estos días unas publicaciones que destacan a los amigos de lo ajeno chilenos como los más eficientes o destacados en Inglaterra, particularmente en Londres. Sí. No es muy honorífico este hecho, pero esta es una novela, la de Eduardo Labarca, y dicho sea de paso, Lanza Internacional tiene como protagonista este libro un ladrón chileno que sale a conquistar el mundo, igual como lo hacen otras profesiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mundo futbolístico. Eduardo Labarca tiene una extensa trayectoria de escritor y periodista en Chile y Europa, combinada con la profesión de abogado y el trabajo de traductor de las Naciones Unidas. Tiene una cantidad de obras muy interesantes: Chile invadido, Chile al rojo, novelas cortas como por ejemplo El Turco Abdalá y otras historias, novelas como Buta Malón, Cadáver Tuerto, en fin, ensayos de semificción, por ejemplo El Enigma de los Módulos, teatro, también ha incurrido en el teatro Las Siete Puertas del Doctor Allende, biografía, varias otras, ¿no es cierto? Y una de ellas, biografía sentimental precisamente del expresidente. El libro que ya hemos señalado, Lanza Internacional, ¿no es cierto?, que ustedes lo ven ahí, de Eduardo Labarca, el libro que nos sugiere Jorge Jiménez Arriola. Hacemos un pequeño alto aquí en TVU, haciendo región, y volvemos en algunos instantes en el segundo bloque del programa. Volvemos en el segundo bloque del programa de hoy y ustedes están observando en pantalla el cuadro que nos presenta la Galería de los Ocho, que siempre nos aporta esta nota cultural, diría yo, y por cierto, la belleza pictórica. La Soleil, como ustedes pueden ver, de Jacqueline Montalva, una autora que ha estado trabajando intensamente en el último tiempo y que se ha incorporado, por cierto, de lleno en esta galería que nos aporta cuadros muy, muy hermosos. La obra representa la energía y la pasión que posee la artista y que se refleja en el sol en todo su esplendor. Un panorama y un paisaje que bien podría ser el reflejo de algunos de los escenarios propios de nuestra región, ¿no es cierto?, vista desde el mar. Jacqueline Montalva y su obra Le Soleil, que ustedes ven en pantalla. Bien, volvemos a el segundo bloque de nuestro programa, Haciendo Región. Y yo quisiera, Mario, antes de ir a responder la consulta que en líneas generales le había señalado, ¿qué te parece esta situación, este tema vinculado a la necesidad de dar trabajo y de que haya abundancia precisamente de este elemento que es fundamental
para obviamente salir de situaciones vulnerables en el ámbito económico y salir eventualmente de situaciones de pobreza o que se acerquen a ella. Bueno, las entidades gremiales han reiterado, y yo lo comparto, de que esta es una reforma tal como hasta el momento está. Es probable que en el Senado la mejoren, pero es regresiva en cuanto a la creación de empleo. Básicamente porque sube los costos del trabajo y afecta fundamentalmente este aspecto a las medianas y pequeñas empresas. Consecuentemente, el hacerse cargo de los efectos que esta reforma genere va a ser una carga importante para el país y puede llevar a situaciones de conflicto, de crecimiento en la cesantía, etcétera, porque hay pequeñas empresas y medianas empresas que no van a poder soportar todo el entramado que se genera a través de esta reforma, de lo mismo que estábamos hablando, de la información, de la negociación. En el caso de las empresas de la construcción, en que los trabajos son temporales, por un año, 6 meses, etcétera, estar trabajando o contratando, ¿no es cierto?, los servicios a través de un sindicato va a crear una situación, crearía una situación muy fuerte, porque dentro de una construcción hay muchas tareas, obras, faenas que se hacen y que son temporales. Entonces es casi insalvable esta situación, que va a provocar realmente no solamente un significativo desarrollo, competencia entre las mismas medianas y pequeñas empresas por ir sacando a las otras del trabajo, y van a morir muchas pequeñas empresas. ¿Tú crees que entonces va a afectar? Va a llevar, los costos suben, la mano de obra, cuando sube la mano de obra excesivamente, lo que hacen las empresas, contraen la contratación de mano de obra. ¿Qué hacen las grandes empresas? Introducen tecnologías nuevas que reemplacen a la mano de obra. Entonces, estos son procesos que, si bien deben existir, deben tener una línea de desarrollo que vaya de acuerdo a la competitividad que tiene que alcanzar el país. Pero no poder hacer de un momento a otro un cambio muy significativo en estas reformas, que puede ser que sean muy necesarias, puede que se hayan áreas que todavía tienen mucho conflicto, pero que no nos llevan a convencernos de cómo nos vamos a hacer cargo del efecto que provocan estas reformas. ¿Tú crees que esto va a afectar a la inversión, en primer lugar, que es tan necesaria para producir o crear empresas que dé trabajo, y por otra parte va a afectar, también va para ti la consulta, Ana María, y también va a afectar el emprendimiento, que también es tan necesario? Y hay un tema que quisiera abordar después que contestamos a la pregunta que está dando vueltas por ahí, y que es el tema de la productividad. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, el tema de la productividad no se toca aquí en esta reforma, claro, porque no hay la inversión me preocupa. La productividad es uno de los fenómenos, de los temas más profundos que tiene que resolver nuestra propia economía nacional. La productividad no solamente del sector industrial, la productividad del sector público, la productividad de cada sector donde miremos. Nosotros encontramos fallas de las cosas se pueden hacer mejor, se pueden desarrollar en mejor forma, y eso va a traer la competitividad que tienen las empresas, la competitividad de país, que podamos competir mejor. Y todas esas cosas, si no las estamos reconociendo a través de reformas, significa que nos vamos quedando atrás. Y a ti, Ana María, ¿qué te parece eso de la inversión y del emprendimiento? ¿Se ve afectado? Bueno, yo creo que indudablemente se ve afectado, porque por una parte comparto la opinión que se está dando recién de Mario, pero también hay que recordar que hay otras leyes que están discutiéndose en el Congreso, por ejemplo, una que limita la posibilidad, la polifuncionalidad.
cierto que un trabajador pueda realizar más de una función, cosa que la verdad hoy día resulta insólita. Es decir, hoy la legislación lo permite, es una de las pocas herramientas que permite también que las empresas puedan ser más flexibles. Y yo creo que probablemente todos en alguna época de nuestro trabajo hemos podido hacer más de una cosa sin ningún problema. Es decir, si uno entiende que esto ayuda o aporta en la actividad en la que se desempeña, lo hace. Bueno, hay un proyecto de ley que probablemente también va a salir aprobado, que restringe esta polifuncionalidad. Entonces, si esto se une a lo que estamos hablando de la imposibilidad del reemplazo, de la imposibilidad de que un trabajador pueda individualmente decir, yo no quiero seguir en esta huelga, también que se está coartando gravemente la libertad individual de la persona cuando un trabajador dice, ya no más y yo quiero volver, ahora no va a poder hacerlo. Porque ¿se puede caer la inconstitucionalidad por ahí? Bueno, ese es uno de los temas que efectivamente se va a tener que probablemente llegar a discutir al Tribunal Constitucional, porque efectivamente aquí estamos entrando en un terreno en que las libertades de uno se empiezan a ver conculcadas por los derechos que se les atribuyen a otros. Entonces, yo creo que todo este contexto de esta imposibilidad de cuelgue, de esta prohibición de reemplazo, que hay que recordar, además, que el reemplazo tenía la característica de que solo era posible cuando la última oferta tenía condiciones bastante razonables y además pagando al empleador en el fondo una especie de multa. Todo esto yo creo que sí va a afectar la inversión. Y a mí lo que me preocupa es la reforma, y por eso no me gusta que se diga, no, es que esta es una reforma y que lo que pretende es mejorar los porcentajes de sindicalización. A mí no me importa si aumenta o no aumenta el porcentaje de sindicalización. Lo que me importa es que haya trabajo y que haya empresas produciendo y realizando inversiones. Porque eso, en definitiva, en la medida que hay más trabajo, aumentan las remuneraciones por mayor escasez de mano de obra, etcétera. No necesariamente por la sindicalización. Y provocan una mayor equidad en la negociación misma, que haya una suerte de mayor equilibrio entre las partes en discusión. Eso es una de las cosas que alegan quienes... El gobierno dice, claro, dice que esta reforma lo que pretende es equilibrar la cancha. Eso es parte, cierto, de los objetivos que se persiguen. Pero lo que todos los economistas dicen, a ver, con esta legislación se ha podido en los últimos 20 años, o sea, se ha obtenido un crecimiento de los salarios reales en los últimos 20 años de un 150%. Y la productividad ha crecido a un nivel de un 3% anual, lo que hace que en términos generales la productividad, o sea, los salarios han crecido o lo mismo o más que la productividad. Siendo así, pareciera ser que aquí el problema no es la legislación que tenemos, es decir, los salarios han crecido con la legislación que tenemos. Indudablemente, como aquí se decía a un comienzo, siempre hay cosas que mejorar. La economía también es algo que forma parte del desarrollo de un país, de lo que tiene que ver con las personas, que realizan inversiones, que hacen empresas, que trabajan, con todos. Y esto es algo vivo que puede ir modificándose. El punto es ver si estas son las modificaciones que se necesitan. Ana María, y esta asociatividad que ya hablábamos, socios en la búsqueda de un objetivo común, también permite, o sería interesante que el sector laboral pudiera también incorporarse a esta mesa de gestión que es el directorio, para los efectos de allí tener una amplia información que le permita evidentemente tener claro las posibilidades de la empresa, la necesidad de que la empresa tenga éxito, porque así tiene éxito también el mundo laboral. Y, en fin, conocer todos los resortes del manejo empresarial. Hoy día nuestra legislación no considera esa participación no lo prohíbe en ese entorno. Por cierto, no lo prohíbe. Lo que muchas empresas sí hacen es mantener permanentemente informados a sus dirigentes sindicales de cuáles son los planes de la empresa, de cuál es la situación real de la empresa, entregando información más allá de la que se exige para la negociación colectiva. Y eso, por cierto, yo creo que eso es lo que hace más falta en nuestro país, que sin necesidad de legislación, porque yo insisto, yo creo que este no es un tema de leyes, creo que también es el tema de enfocar la negociación de buena fe. Y por eso, en la medida que los trabajadores, a través de sus dirigentes, tienen más receptividad
para plantear sus peticiones en forma relativamente permanente, no solo frente a un conflicto. Y están informados permanentemente de la gestión de la empresa, indudablemente que se genera una comunidad de intereses mucho más grande, porque a los trabajadores sí les interesa el éxito de la empresa. Obviamente tienen legítimo derecho también a exigir reparto de utilidades como corresponde, y que esa es una también de las materias que se dice debiera discutirse, que es el tema de gratificaciones, por ejemplo. Pero participación en la gestión, bueno, en nuestro país fundamentalmente hay en empresas estatales la representación de dirigentes en algunos directorios, pero no a nivel general. Ahora, yendo al tema que habíamos señalado como uno de los temas complicados, conflictivos, esta negociación interempresas o por rama, que es inquietante, especialmente para el mundo de la mediana y pequeña empresa, que no está, digamos, a nivel de la gran empresa. ¿Cómo lo ven? Y yo quisiera también que tú nos dijeras qué grado de firmeza tiene esto dentro del proyecto. La negociación por rama o interempresa es un tema muy complejo, porque ninguna empresa, ninguna rama donde se desarrolle es igual a otra. Es decir, la rama de los carpinteros, por decirte de alguna manera, o los mecánicos, o los electricistas, o los enfierradores en la construcción, es difícil de que tú puedas partir de alguna base que no sea una base muy baja para poder incorporar a todos los que quieren negociar bajo ese piso, porque indudablemente las empresas pueden competir también entre ellas para poder pagar más, ¿no es cierto?, porque la productividad mejora, porque hay premios, estímulos, porque terminar antes una obra o porque cumplir las metas de producción en una empresa grande se señala. Entonces, los objetivos a veces en la misma actividad difieren mucho de una empresa a otra. Claro. Entonces, ahora, en Europa, en Dinamarca, que es el caso más conocido, la negociación colectiva se hace a nivel de gobierno, Confederación General de Trabajadores y Confederación General de Empresarios. Se juntan los tres y dicen ahí, establecen las bases mínimas para un acuerdo de remuneraciones o de negociación colectiva. Pero yo creo que en Chile estamos a años luz todavía de llegar a una situación como esa, porque requiere un grado de cultura y desarrollo muy grande. ¿Cómo lo ves tú? Sí, también lo veo complejo, especialmente, claro, lo que aquí se está señalando en relación con las medianas y pequeñas empresas, porque indudablemente que la negociación por rama tiende a producir un efecto en que, en definitiva, producto de las presiones, empresas chicas terminan pagando más de lo que pueden pagar para ser realmente sustentables. Y empresas grandes muchas veces terminan dando menos a sus trabajadores que los que debieron dar para poder llegar a este estándar o promedio. Entonces, eso hace que el mercado pierda competitividad y, por cierto, fuerza la situación económica de empresas más pequeñas que muchas veces terminan desapareciendo del mercado. Y lo que nosotros queremos es más trabajo. O sea, claramente, mientras más trabajo haya, mucho más posibilidades hay de aumentar remuneraciones, que debiera ser, en verdad, como lo que todos esperamos, que la economía se desarrolle bien para que haya más trabajo, más inversión y eso ayude a mejorar remuneraciones. Ana María, hay un tema que me parecería interesante también. Normalmente, no sé por qué nos estamos comparando en muchos aspectos con los países de la OCDE. Y los países de la OCDE son la Premier League. Y la verdad es que nosotros no tenemos por qué estar. Allí hemos llegado indudablemente a la cola de este grupo tan relevante y probablemente estamos muy en condiciones similares a otros que todavía no acceden a él. Ahora, pero comparado... Fíjate que aún es más. En países de la OCDE hay menos sindicalización en promedio de la que hay aquí en Chile. Claro. Y entonces es medio... Claro, a eso iba precisamente, porque tú señalabas en otra ocasión que te escuché, que ha habido una suerte de desindicalización en el último tiempo en el mundo más desarrollado, como quien dice, volviendo atrás.
en la búsqueda, por cierto, del éxito también del mundo laboral. Pero en definitiva, lo que me interesa en este aspecto dice relación con cómo ves tú este tema a que estamos haciendo referencia. Nuestra posición como país en el ámbito de los países más desarrollados y en la legislación laboral. ¿Cómo estamos? A ver, bueno, los sistemas laborales son bastante distintos. Distintos, claro. Por cierto, pero probablemente muchas de las características que tiene nuestro sistema laboral hoy día, como por ejemplo permitir el reemplazo durante la huelga, es una característica que también tienen legislaciones de otros países avanzados como Estados Unidos, como Israel, como Polonia, el Reino Unido, etcétera. Es decir, no somos un lunar, así que aquí se generó una legislación antisindical. En el fondo, lo que en Chile ha pasado respecto de la sindicalización es lo que ha pasado en muchos otros países desarrollados también. Y efectivamente, yo decía, en el caso de los otros países y el nivel promedio de sindicalización en otros países de la OECD, estos han ido bajando desde el año 70 a la fecha, desde un 35% promedio de sindicalización a cifras cercanas al 16,9%, lo que es muy poco más respecto de la sindicalización que nosotros tenemos en Chile. Es decir, lo que están viviendo otros países desarrollados es probablemente lo mismo que estamos viviendo nosotros. ¿Y por qué razón? Porque el contexto internacional, económico, la globalización imperante, hace que las economías funcionen de una manera distinta. Y esto lo entienden bien muchos trabajadores del país, pero no lo entienden bien algunos dirigentes de organizaciones sindicales de nuestro país. Y eso yo creo que es un problema. A propósito de eso, estamos redondeando ya, el tema de la empresa en general está en competencia con la empresa del mundo. Estamos viviendo una etapa, nosotros somos un país chiquitito, digamos, pero compitiendo con el mundo. Tú lo sabes perfectamente bien, Mario, a través de una empresa del acero, ¿no es cierto? Y los problemas hierro y del acero. Del hierro y del acero. Del hierro y el acero. Más complicado el acero, porque el hierro, claro, en definitiva, les ha ido en general bien. No sé cómo estará ahora. Ahí estamos peleando. Pero en Vallenar se produce buen billete. Con los japoneses al lado, ¿o no? No, bueno, pasa por un periodo hoy día. Sí, porque son socios con la empresa japonesa. Sí, con Mitsubishi. Sí. Claro. Bueno, pero a lo que voy yo es lo siguiente. Toda esta legislación a que están haciendo referencia, Ana María, de una u otra manera pudiera eventualmente restarnos competitividad frente a otros países que no tienen precisamente esta situación. Déjame hacer un comentario. Estaba leyendo, ustedes saben la crisis por la que pasa Europa y viene saliendo, y ahora lo que pasó en España, lo que pasó en Alemania, lo que está pasando en Grecia, etcétera, lo que pasó en Italia. Y los países sufren a veces estas economías, pasan por procesos de desestabilización. Es que no todo va increciendo, sino que vienen desajustes fuertes. Se paró China y ya queda un temblor en todas partes. Entonces, esto hace que el concepto del trabajo y lo que lo regula necesita cierta flexibilidad, porque las condiciones nosotros vivimos del mundo, nosotros vivimos de lo que exportamos, de lo que producimos aquí. Esa es nuestra fuente de la riqueza del país. No solamente en el cobre, está la industria forestal, está la industria de alimentos, y los otros son los bienes que nosotros consumimos. Consecuentemente, vivimos a expensas de lo que trabajamos para afuera, y afuera tenemos que ir a competir con países que tienen condiciones mucho mejores. El tema, se hablaba aquí en este mismo foro, el tema de la energía, a lo que va a sumar ahora el tema laboral, pero concentrémonos en lo laboral y ya tenemos ahí un mundo de desafíos. Claro, eso es lo que te quería decir, pues estamos terminando. ¿Tú crees que puede haber una merma de nuestra competitividad que es tan importante para los trabajadores? O sea, obviamente, a mí me preocupa mucho. Creo que eso probablemente va a pasar. Espero
que haya una reflexión más seria en el Senado con respecto a cómo se termine legislando, pero creo que es especialmente preocupante que en un momento en que el Fondo Monetario Internacional hace menos de una semana decía que era probable que el desempleo en Chile aumentara del 6,3 al 7,2% hacia el próximo año. Es decir, si nuestra economía empieza a tener esos niveles y ya se está visorando por un organismo que es enteramente ajeno, que es el Fondo Monetario Internacional, que podría crecer casi un punto, indudablemente que creo que esta legislación no contribuye precisamente a revertir esos efectos. Y a mí me gustaría que en esto hubiese mesura, cautela, una mirada de largo plazo en el Senado y que de verdad pensáramos en los trabajadores de nuestro país. Si al final, cuando una empresa le va mal y se pierden puestos de trabajo, le va mal a todos. Y si los productos se tienen que encarecer, también le va mal a los consumidores que son trabajadores. Entonces hay que ver esto siempre con una mirada bastante amplia y pensando bien las consecuencias. ¿Por qué mencionas tú el Senado como una suerte de esperanza? La Cámara de Diputados... Porque en algo hay que confiar. La Cámara de Diputados, ¿por qué no? Sí, es muy probable que haya comisión mixta y la Cámara de Diputados vuelva a intervenir. Sí, en fin. Por supuesto. A ver, ¿es más reflexivo el Senado? Yo creo que el Senado, de alguna manera, el hecho de que hay personas que tienen una trayectoria bastante más larga, que probablemente están menos preocupados de simplemente opiniones que sean, como podríamos decir, populares. No son más reelectos cada 4 años, sino de cada 8. También tienen esa ventaja, por cierto. Espero que... No, pero yo creo que se reúne bastante más experiencia, que también hay personas que han participado. El otro día leí una entrevista a Andrés Saldívar, por ejemplo, decía el tema de la negociación por rama, claramente no era un momento siquiera de pensar en eso. Es decir, uno empieza a ver opiniones de personas que han vivido situaciones económicas en el país de 30, 40 años atrás, que se dan cuenta cómo ha cambiado el mundo y que uno esperaría que estén, no sé, con una mirada de largo plazo. Terminar, solamente para terminar. Menos un minuto. Las consecuencias se ven tarde. Tú sabes que lo que se ha gastado en el Transantiago hasta la fecha, porque un proyecto mal hecho de políticas públicas, ha significado para el país 11.000 millones de dólares, o sea, casi una reforma educacional, tributaria inmedia. Entonces, las consecuencias se ven después de nuestros errores y eso hay que pagarlo después. Bueno, esa cifra es bastante significativa y además decidora para que vayamos pensando en esto de cómo ampliar los recursos del Estado. Pero se nos acabó el tiempo, así que solamente nos resta agradecer a Ana María Díaz, distinguida académica, del área precisamente que estamos abordando, el derecho al trabajo. Y por cierto, esta reforma, el habernos ilustrado con digamos, la información que nos trae y el estudio acucioso que has hecho precisamente del proyecto, ¿no es cierto?, que está en pleno desarrollo, o sea que se está cocinando este tema ahí en la olla y habrá que ver qué es lo que va a salir de allí. Y agradecer tu experiencia también, Mario, que ha sido muy aportante también a esta conversación y a ustedes que nos han acompañado aquí. En este programa, Haciendo Región en TVU, que esperamos precisamente le haya permitido interiorizarte en parte de un tema que es enormemente mayor, pero solamente hemos podido atacar algunos puntos que son principalmente los que más inquietan a la comunidad. Un agrado. Estaremos, si Dios así lo quiere, la próxima semana juntos también. Gracias.